Buenas tardes. Soy la doctora Juana Patlán y a nombre de los colaboradores, bueno, les presentamos la ponencia Propiedades psicométricas de la guía de referencia 3 de la norma 035, efecto del tamaño de la muestra. En esta ocasión, bueno, vamos a presentar los análisis psicométricos de los reactivos de la norma en cuanto a la guía de referencia 3. El objetivo es determinar las propiedades psicométricas en términos de validez de constructo y confiabilidad de la guía de referencia 3, considerando una muestra de 1,313 casos. Desde que fue publicada la norma 035 y a falta de una, pues, una guía o la evidencia de las propiedades psicométricas de los instrumentos para medir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo que corresponden a la guía de referencia 2 y 3. Pues se generaron múltiples publicaciones en donde se menciona que no existen niveles adecuados ni de validez ni de confiabilidad. Enseguida señalo brevemente algunos de estos resultados, por lo cual se consideró importante tomar una muestra más grande para poder identificar si en verdad esas propiedades psicométricas no se cumplen en esta guía de referencia 3. Por ejemplo, el estudio de Herman Lidhut, Felipe Uribe y Miguel Ángel Burrola señalan que aún evaluando 5 categorías de la guía de referencia 3, no se satisfacen criterios de validez de constructo en una empresa. Por otro lado, en el estudio del doctor Uribe, Julia Chantal y Jorge Antonio Amezquita, también los resultados del factor análisis no mostraron propiedades de validez y también las alfas de Cronbach están oscilando entre 0,67 y 0,93 en trabajadores tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. En otro estudio publicado por el doctor Sergio Madero, José Luis Montes y Ernesto del Castillo, se concluye que el instrumento de la guía de referencia 2 carece de propiedades estadísticas suficientes para identificar que los trabajadores padecen un riesgo psicológico alto. Las alfas también oscilaron entre 0,62 y 0,92, sin mostrar evidencia de validez convergente ni divergente. En 434 empleados de pequeñas empresas. Por último, bueno, el estudio que reporta el doctor Felipe Santoyo, Dani Echerry y Jesús Adrián Figueroa, también se concluye que el instrumento no es válido para evaluar las dimensiones de eficiente relación con los colaboradores que supervisa del dominio relaciones en el trabajo, de lo que corresponde a la categoría liderazgo y relaciones en el trabajo y cargas emocionales, psicológicas emocionales, del dominio carga de trabajo de la categoría factores propios de la actividad en una muestra de 403 trabajadores de una empresa. En este trabajo, bueno, realizamos una investigación cuantitativa de corte transversal con 1,313 casos de 2 organizaciones públicas y 2 privadas. El 51,5 de la porcentaje de la muestra son hombres y el 48,5 de la muestra son mujeres. En general fueron 91,16% de trabajadores de nivel operativo
y 3.81 trabajadores de mandos medios y 5.03% de puestos directivos. La edad promedio de la muestra es de 32.29 años. Se aplicó la guía de referencia 3 de manera presencial y en todos los casos se aplica el consentimiento informado y la autorización y se cuenta con la autorización de los centros de trabajo. Pues se realizaron análisis estadísticos para estimar la confiabilidad con el uso del alfa de Cronbach y la validez de constructo con el uso del análisis de ecuaciones estructurales. Dentro de los resultados, bueno, se identifica que sí hay altos niveles de validez y confiabilidad y que los índices de ajuste se ubican dentro de lo señalado por la norma 035. Sin embargo, se identifican algunos otros datos que enseguida comentaré, como lo que corresponde a betas pequeñas entre 0.1 y 0.3, aunque todas son significativas. Se reportan los resultados a nivel dominio en virtud de que las categorías solo son grupos, mas no son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. En esta tabla presentamos los resultados de la validez de constructo con el análisis de ecuaciones estructurales, tanto los valores de G cuadrada normada como los valores de GFI, CFI, NFI, RMSR, que es el estandarizado, y el RMCA, todos se ubican en los niveles señalados por la norma 035. Y además, bueno, aquí además incluí lo que serían los valores de beta. Sí se identifican algunos ítems con betas pequeñas arriba de 0.1, excepto un ítem que es el 54, que podríamos decir que es el que pudiera tener la beta más baja, aunque se reporta con un nivel de significación estadística menor o igual a 0.05. En cuanto a las correlaciones entre dominios, se identifican correlaciones de Pearson que oscilan entre 0.41 y 0.76, con un nivel de significación estadística menor o igual a 0.05. Sin embargo, bueno, la norma 035 solicita un valor de R de Pearson arriba de 0.5. En esta otra tabla, bueno, presentamos los resultados del alfa de Cronbach. En todos los casos salen altas, arriba de 0.7, excepto el dominio 10, que tiene 4 ítems, y eliminando el 54, que tiene una beta baja, sí llega a una alfa de Cronbach de 0.602, 0.6. En general, toda la mayoría, pues sí tiene un valor elevado de alfa de Cronbach. Considerando estos resultados, bueno, consideramos que los criterios de la norma 035 sería importante, y dadas las evidencias de otras investigaciones, sería importante que los valores del alfa de Cronbach de 0.7 se reduzcan al menos a 0.6, pero en ningún caso abajo de 0.6. En cuanto a los valores de correlación de Pearson, que señala que deben ser mayores a 0.5, quizás aquí se debería de hacer una excepción y estos deban ser arriba de 0.4. No se aclara si esta correlación de Pearson debe ser entre factores, en este caso entre dominios, o entre ítems, porque serían dos tipos de análisis diferentes. La correlación interítem y la correlación entre
factores, en este caso dominios. Y también yo creo que algo importantísimo es que se deben incluir valores mínimos de beta en lo que sería la validez de constructo del factor análisis con ecuaciones estructurales, porque sí hay algunas betas de punto 3, punto 2, punto 4, punto 7, y debería de haber al menos un mínimo de punto 4 o un criterio mínimo, porque en esa parte sí salen los modelos, sí se prueban los modelos, sí salen estadísticamente significativos, pero no se señala en la norma el valor que debe tener beta, que sería pues la carga del ítem en el factor, pero en el análisis de ecuaciones estructurales. Bueno, a manera de conclusión, se confirma que la norma sí presenta evidencias de alta confiabilidad y validez. Probablemente en esta muestra podríamos decir que el ítem 54 pudiera tener una beta más pequeña y no aporte tanto a la confiabilidad. Eso haría que se tendría que eliminar y se tendría que recalcular la estandarización que está publicada en la norma 035, porque al eliminar un reactivo, entonces el puntaje o los puntos de corte de los niveles de riesgo no serían los mismos, ¿no? Sin embargo, bueno, consideramos que se requiere ampliar el trabajo a fin de verificar la validez externa de la guía de referencia 3 y su validez concurrente. Y también consideramos que se deban de tomar en cuenta muestras de mayor tamaño, obviamente muestras representativas, considerando diferentes sectores y ocupaciones. Bueno, brevemente, este es el trabajo que presentamos. Aquí están algunas de las referencias en el formato solicitado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. De antemano les agradecemos que consideren nuestro trabajo dentro de el programa del Congreso. Muchas gracias. A sus órdenes.